Amelia Whitrock estaba sentada en el amplio salón de su piso de Manhattan, mirando el vaso vacío. Había silencio en la casa, el tipo de silencio que se produce en las viviendas donde la gente lleva mucho tiempo sin reír. Pasó el dedo por el borde del vaso, escuchando el tintineo silencioso. Eran las 3 de la mañana. Clarence ya no estaba en casa. 10 años atrás, cuando se conocieron en una recaudación de fondos de la Fundación Esperanza de Nueva York, Amelia no había pensado que su historia acabaría así. Recordaba a Clarence Whitrock, un financiero joven y ambicioso al que se le iluminaban los ojos cuando hablaba de sus planes. La miraba con adoración, como si no pudiera creer su buena suerte. «Eres lo más maravilloso que me ha pasado en la vida», susurró entonces. Amelia se levantó de la silla y se acercó a las ventanas panorámicas, desde las que contemplaba Manhattan de noche. La ciudad vivía su vida, interminable e indiferente a los dramas humanos. Dejó el vaso en el alféizar de mármol y cogió el teléfono. 3 llamadas perdidas de Megan, su mejor amiga. Ningún mensaje de Clarence. El clic de la cerradura de la puerta principal la hizo estremecerse. Amelia se apresuró a guardar el teléfono y se enderezó, tratando de poner una expresión despreocupada en su rostro. A Clarence no le gustaban las pechío. «¿Sigues despierta?». Sonó ligeramente sorprendido, pero no culpable. Clarence Whitrock, 38 años, banquero de inversiones de éxito, estaba de pie en la puerta del salón, alto, esbelto, con el pelo castaño oscuro perfectamente peinado, vestía un inmaculado traje Tom Ford. Solo una corbata ligeramente suelta y el ligero olor a whisky delataban que la jornada laboral había terminado hacía tiempo. «Me han retenido en el trabajo», explicó, aunque Amelia no preguntó. «Gran cosa con los japoneses». Se acercó a la barra y se sirvió un whisky. «¿Las 3 de la mañana?», preguntó Amelia en voz baja. Clarence arrugó ligeramente la nariz. «Ya sabes cómo es esto. Teníamos que celebrarlo después de la firma. Etiqueta de negocios». Bebió un sorbo. «Mañana es un gran día. Necesito descansar». Amelia miró a su marido y no reconoció al hombre con el que se había casado. Antes había visto amor en sus ojos, ahora solo había cansancio y una ligera irritación. Clarence miró el reloj. Era casi de día. «Tú también deberías acostarte», terminó su whisky. «¿Tienes algo planeado para mañana?». «Ni siquiera se acuerda», pensó Amelia. «Mañana se cumplen 10 años de nuestra boda», dijo, intentando mantener la voz firme. Clarence se quedó helado un segundo. «Sí, claro. Lo siento, me he dejado llevar por todo el asunto». Dejó el vaso en el suelo. «He hecho una reserva en Le Bernardin para esta noche a las 8. Te recogeré a las 8:30. No se ha olvidado», pensó Amelia con alivio. Quizá no estaba todo perdido. «Gracias», sonrió sinceramente. Clarence asintió y se dirigió al dormitorio. Amelia se quedó en el salón, contemplando la ciudad iluminada por las luces nocturnas. En algún lugar de su mente sabía que su marido mentía. No había ningún trato con los japoneses, al menos no a las 3 de la madrugada, pero quería creer que mañana por la noche cambiaría todo, que recordarían por qué se habían enamorado el uno del otro. Le Bernardin estaba considerado uno de los mejores restaurantes de Nueva York, y Amelia pasó la tarde preparándose para la noche. Pidió cita en el salón de belleza y se compró un vestido nuevo, un elegante vestido negro de Carolina Herrera que esperaba que gustara a Clarence. Últimamente había criticado a menudo su elección de ropa, diciendo que le faltaba sentido del estilo. A las 8:30, Amelia estaba lista. No oyó llegar a Clarence, pero lo esperó en el salón, mirando nerviosa el reloj. A las 8:05 sonó su teléfono. «Amelia, lo siento, pero voy a tener que quedarme hasta tarde». La voz de Clarence sonaba ligeramente sin aliento. «Hay un problema con el contrato, tengo que solucionarlo. Ve al restaurante, volveré más tarde». Amelia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Clarence, es nuestro aniversario. ¿No puedes dejarlo para mañana?».
No, es urgente. Su voz se había endurecido. Créeme, preferiría estar contigo, pero los negocios son los negocios. Intentaré librarme lo antes posible. Terminó la llamada en silencio. En el fondo, sabía que él no vendría. Ni hoy, ni quizás nunca. Su matrimonio se había convertido en una formalidad, un adorno conveniente para su estatus social. Antes la había amado por su inteligencia, por su alma, por ser ella misma. Ahora quería que fuera la esposa perfecta de un hombre de éxito, hermosa, silenciosa y reflexiva. Amelia se levantó con decisión. Iría sola al restaurante. Quizá Clarence apareciera más tarde. Y si no, al menos pasaría la velada con dignidad, sin esperar a su marido, que hacía tiempo que había dejado de apreciarla. El restaurante estaba lleno. Amelia se sentó en una mesa para dos y bebió vino lentamente. Había pasado una hora. Ya había pedido unos aperitivos cuando una pareja llamó su atención al entrar en la sala. Clarence, su marido, elegante y seguro de sí mismo, llevaba a una joven bajo el brazo. No tendría más de 25 años, con una figura de maniquí perfecta y una cascada de pelo rubio. Parecían la pareja perfecta de una revista de moda. Clarence le dijo algo a la chica y ella se echó a reír, una risa sonora y contagiosa que llamó la atención de los demás. Amelia sintió que la sangre se le subía a la cara. El maitre acompañó a la pareja a una mesa en el otro extremo de la sala, y Clarence no pareció darse cuenta de la presencia de su esposa, o fingió no darse cuenta. Por eso no pudo venir a nuestro aniversario, pensó Amelia, aferrando su copa de vino con la mano. Señora, su pedido. El camarero le puso delante un plato de aperitivos. Gracias, respondió ella mecánicamente, sin apartar los ojos de su marido y su acompañante. Estaban sentados tan juntos que no cabía duda de la naturaleza de su relación. Clarence se inclinó hacia la muchacha, susurrándole algo al oído, y ella volvió a reír, poniéndole la mano en la rodilla. Amelia se levantó de la mesa, dejando su cena sin terminar y su propina demasiado generosa. Caminó entre las mesas como en un sueño, incapaz de sentir su propio cuerpo. Se detuvo a pocos pasos de la mesa de su marido. «Clarence», dijo en voz baja. Él se giró bruscamente y su rostro mostró un abanico de emociones: sorpresa, enfado, confusión y, finalmente, una fría calma. «Amelia», asintió él como si fueran conocidos casuales. «No esperaba verte aquí». «¿De verdad?». Su voz sonaba inusualmente firme. «¿En el restaurante donde reservaste mesa para nuestro aniversario?». La chica miró confundida a Clarence y a Amelia. «Clarence, no me digas...». «Evangeline, te presento a Amelia, mi mujer», la interrumpió Clarence, poniendo una sonrisa social en su rostro. «Amelia, esta es Evangeline Prescott, mi socia menor en el nuevo proyecto». «Encantada de conocerte», dijo Amelia cortésmente, aunque por dentro le hervía la sangre. «Espero que pase una buena velada. Por desgracia, tengo que irme». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, oyendo a Clarence disculparse ante su compañera. «Lo siento, Amelia está pasando por un momento difícil. A veces malinterpreta la situación. Sabías que estaría en el restaurante», dijo Amelia cuando Clarence llegó a casa pasada la medianoche. «La trajiste allí a propósito para que la viera». Clarence suspiró, aflojándose la corbata. «No seas ridícula, Amelia. Evangeline es una socia importante. Estábamos discutiendo un contrato. ¿En el restaurante que reservaste para nuestro aniversario?». Le temblaba la voz. «Clarence, no estoy ciega. He visto cómo os mirabais». Él la miró con irritación. «¿Qué quieres oír, Amelia? ¿Que hay algo entre nosotros? Vale, sí, lo hay. Somos adultos, seamos sinceros». Se sirvió un whisky. «Nuestro matrimonio no es lo que empezó a ser. Lo sabes tan bien como yo». Amelia se quedó mirando a su marido, sintiendo que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. «¿Por eso decidiste tener una amante?».
en lugar de intentar arreglar las cosas? Clarence se encogió de hombros. No tenía sentido arreglar algo que no tenía arreglo. Tú y yo somos personas diferentes, Amelia. Tenemos valores distintos, objetivos distintos. Tú sigues siendo la misma idealista de hace 10 años y yo estoy avanzando. ¿Con esta, Evangeline?, preguntó Amelia con amargura. Tiene 26 años, es ambiciosa, entiende mi mundo, respondió Clarence tomando un sorbo. No se queda en casa releyendo literatura clásica y soñando con un mundo mejor. Vive en el mundo real y sabe cómo triunfar en él. Las palabras dolieron, pero Amelia no dejó que se notara. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Quieres divorciarte? Clarence dudó. Ahora no. Un divorcio sería complicado, ruidoso, podría afectar negativamente a mi reputación. Habló en tono comercial, como si estuviera hablando de un contrato, no de sus vidas. Por ahora, podemos seguir con nuestras vidas como antes. Para el mundo exterior, seguiremos siendo una pareja feliz. Pero para el resto, tú tienes tu vida, yo tengo la mía. ¿Me estás ofreciendo un matrimonio falso?, preguntó Amelia con incredulidad. Te ofrezco un compromiso civilizado, respondió él. No tienes por qué ir a todos los eventos conmigo. Francamente, me sentiría más cómodo si no aparecieras donde van mis socios. Te falta de etiqueta de la alta sociedad. Amelia miró a su marido, incapaz de creer lo que oía. El hombre que 10 años atrás había jurado amarla para siempre ahora le sugería en voz baja que se volviera invisible para no interferir en su carrera y su aventura. «Has cambiado, Clarence», dijo ella en voz baja. «No, Amelia», terminó su whisky. «Simplemente he crecido, y siento que no hayas podido crecer conmigo». A la mañana siguiente, Amelia recibió un mensaje de Megan pidiéndole que se vieran urgentemente. Quedaron en verse en un pequeño café de la Quinta Avenida, lejos de los lugares que Clarence solía visitar. Megan Caldwell, pelirroja y enérgica, había sido la mejor amiga de Amelia desde la universidad. A diferencia de muchas amigas, no había desaparecido de la vida de Amelia después de su boda, aunque nunca había ocultado que Clarence le parecía un tipo escurridizo. «Tengo algo que enseñarte», dijo Megan en cuanto Amelia se sentó a la mesa. «Y por favor, no te enfades conmigo por entrometerme». Le tendió el teléfono a Amelia. En la pantalla había una foto de Clarence y Evangeline en un acto social. Estaban uno al lado del otro, con el brazo de él rodeando posesivamente la cintura de ella. Fue hace 15 días, en la inauguración de la nueva ala del Museo Metropolitano de Arte, explicó Megan. No quería disgustarte, pero pensé que tenías derecho a saberlo. Amelia suspiró. Ya lo sé. Los conocí ayer en el restaurante, la misma noche de nuestro aniversario de boda. Megan soltó un grito ahogado. ¡Qué cabrón! ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, respondió Amelia con sinceridad. Clarence no quiere el divorcio. Dice que sería perjudicial para su reputación. Sugiere que desaparezca de su vida pública. Desaparecer de su vida pública. ¿Y tú harías eso? Amelia negó con la cabeza. Por supuesto que no, pero no sé qué hacer ahora. Durante los últimos 10 años mi vida ha estado ligada a él. Renuncié a mi carrera para ser la esposa perfecta, y ahora resulta que tampoco sé ser una esposa. Megan le cogió la mano. Amelia, escúchame. Eres una mujer inteligente, guapa y educada. Te mereces mucho más que ser la sombra de ese pavo engreído. Aléjate de él. ¿A dónde? Amelia sonrió con amargura. No tengo trabajo, no tengo casa propia. Me he pasado los últimos 10 años llevando la casa, haciendo obras de caridad y apoyando su carrera. ¿Y tu padre?, preguntó Megan con cautela. Siempre ha estado en contra de este matrimonio, pero si le explicas la situación... Amelia se puso tensa. No he hablado con mi padre desde que Clarence y yo anunciamos nuestro compromiso. Dijo entonces que Clarence se casaba conmigo por dinero y contactos, no por amor. Sonrió con amargura. Lo peor era que parecía tener razón.
Razón de más para hablar con él, insistió Megan. Theobald Mavis no es el tipo de hombre que se regodea y dice, «Te lo advertí. Te quiere, Amelia». «No lo sé», suspiró Amelia. «Después de todos estos años de silencio, sería demasiado humillante». Megan le apretó la mano. «Piénsatelo. Mientras tanto, tienes que decidir qué hacer con la invitación». «¿Qué invitación?». Megan miró sorprendida a su amiga. «Al baile benéfico anual de la Fundación Hope de Nueva York. Es dentro de una semana. Deberías haber recibido una invitación, Clarence, y tú siempre vais allí». Amelia frunció el ceño. Ella no sabía nada de ninguna invitación. Al parecer, Clarence había decidido que ella ya no era digna de asistir. «Me lo pensaré», dijo, aunque en el fondo ya había tomado una decisión. Iría al baile, le gustara o no a Clarence. De vuelta a casa tras su encuentro con Megan, Amelia se dirigió decidida al estudio de Clarence. Nunca entraba allí sin ser invitada. Era su espacio privado, un santuario donde incluso el ama de llaves solo entraba cuando él no estaba para limpiar. Pero hoy, Amelia sentía que las reglas habían cambiado. El estudio de Clarence era la personificación de su carácter, austero, ordenado, con libros perfectamente ordenados que Amelia sospechaba que nunca había leído. Diplomas, certificados y fotografías de Clarence con personas influyentes, políticos, financieros, famosos, colgaban de las paredes. Amelia se dio cuenta de que ella no aparecía en la mayoría de las fotos recientes. Sobre el enorme escritorio de roble había una pila de correspondencia. Amelia empezó a mirar los sobres, sintiéndose como una ladrona en su propia casa. Se detuvo en el tercer sobre. Papel dorado, el logotipo en relieve de la Fundación Esperanza de Nueva York y la inscripción, «Para el señor y la señora Whitrock». Abrió el sobre. Dentro había una invitación formal al baile benéfico anual que se celebraría dentro de una semana en el Hotel Plaza. La invitación era para 2 personas, Clarence y Amelia Whitrock. Amelia apretó la invitación en la mano. Clarence no solo no le había hablado del baile, sino que había escondido la invitación, excluyéndola deliberadamente del acontecimiento al que habían asistido todos los años desde su boda. Durante 10 años había estado a su lado en esos bailes, sonriendo a sus socios, charlando, siendo la esposa perfecta, y ahora ha decidido sustituirla por Evangeline. «¿Qué haces en mi despacho?». La voz de Clarence, fría y áspera, la hizo estremecerse. Estaba de pie en la puerta, con el maletín en la mano y una expresión de extrema desaprobación en el rostro. «Busco una invitación para el baile benéfico de la Fundación Esperanza de Nueva York», dijo Amelia con calma, mostrándole el sobre. «Y como puedes ver, la he encontrado». Clarence frunció el ceño. «¿Has mirado en mi correo?». «Nuestro correo, Clarence. La invitación va dirigida a los 2». Amelia puso el sobre la mesa. «¿Por qué no me dijiste lo del baile?». Clarence suspiró, como si explicara lo obvio a un niño. «No creí que en las circunstancias actuales quisieras asistir». «¿En qué circunstancias?». Amelia cruzó los brazos sobre el pecho. «En las que mi marido me humilla públicamente exhibiendo a su amante». «Amelia, nada de dramas», dejó el maletín sobre la mesa. «Sí, iba a ir al baile con Evangeline. Ella encaja mejor en este círculo. Ella tiene un cierto encanto que mis socios aprecian». «¿Y yo no soy lo bastante encantadora para tus socios?». Amelia sintió que la ira crecía en su interior. «Esa no es la cuestión». Se sentó Clarence en su silla. «Eres una mujer inteligente, Amelia, pero en sociedad eres demasiado seria, demasiado de principios. ¿Recuerdas cómo montaste una escena con Richard Hartman el año pasado cuando hizo una broma sobre los mexicanos? No era un chiste, era un comentario descaradamente racista», replicó Amelia. «Eso es exactamente de lo que estoy hablando». Clarence extendió las manos. «No entiendes cómo funcionan los negocios. Hartman es uno de mis clientes más importantes. De él dependen millones de dólares.
¿A quién le importa lo que piense de los mexicanos? Amelia miró a su marido como si lo viera por primera vez. Me importa, dijo en voz baja. Y a ti también te importaba. Clarence agitó la mano con impaciencia. Eso fue hace mucho tiempo, Amelia. Yo era un joven idealista que pensaba que podía cambiar el mundo. Ahora soy un realista que sabe cómo funciona el mundo. Y si quieres tener éxito, tienes que jugar con sus reglas. Incluso si esas reglas son inmorales. La moral es una exageración. Se sirvió un whisky de una jarra. Mira, no quiero discutir contigo. Seamos prácticos. Voy a ir al baile con Evangeline. Es un acontecimiento importante para mi carrera y no puedo arriesgarme. Podrías, no sé, ir al cine con Megan o algo así. Amelia sintió que un nudo de resentimiento y rabia le subía a la garganta. 10 años había estado al lado de este hombre, apoyándolo, creyendo en él. Y así es como la trata, como si fuera un mueble incómodo que hay que retirar del salón antes de que lleguen los invitados importantes. Iré al baile, Clarence, dijo ella con firmeza. Contigo o sin ti, pero iré. Clarence levantó la vista de su copa. Algo parecido al miedo brilló en sus ojos, pero enseguida fue sustituido por su arrogancia habitual. No seas ridícula, Amelia. No vas a ir. ¿Por qué no? Se enderezó. ¿Temes que les cuente a tus socios lo de tu amante? Tengo miedo de que me avergüences, respondió secamente. ¿No lo entiendes? Esto no es una fiesta social, es un acto de negocios. Todo el mundo allí tiene peso, conexiones, influencia. Y tú... Se interrumpió. ¿Yo qué? Preguntó Amelia con frialdad. Clarence suspiró. No encajas en este ambiente, Amelia. No sabes cómo comportarte, de qué hablar, cómo parecer. Evangeline es hija de un senador, ha crecido en este mundo, conoce sus reglas. Y tú, siempre has sido un extraño. Las palabras golpearon más fuerte que una bofetada en la cara. Pero Amelia no iba a demostrar cuánto dolían. He sido tu esposa durante 10 años, Clarence, y en ese tiempo he aprendido muchas cosas, entre ellas a comportarme en la alta sociedad. Si fui una extraña, fue porque no quise hacer la vista gorda ante la mezquindad y la hipocresía. Eso es exactamente lo que quiero decir. Clarence levantó la voz. Te ves a ti mismo como la brújula moral y a todos los demás como hipócritas corruptos. Desprecias a la gente que tiene éxito solo porque no se ajusta a tus nociones idealistas de lo que está bien y lo que está mal. No desprecio el éxito, Clarence. Desprecio la traición de los principios en aras del beneficio. Amelia respiró hondo. Y yo iré a ese baile. Clarence se levantó bruscamente. No, no irás. Te lo prohíbo. Amelia sonrió. ¿Me lo prohíbes? No estamos en el siglo XIX, Clarence. No puedes prohibírmelo. Puedo. Se acercó un poco más, cerniéndose sobre ella. Porque la invitación está a mi nombre. Porque mis clientes y socios estarán allí. Y porque si apareces en este baile contra mi voluntad, puedes olvidarte de nuestro compromiso civilizado. Pediré el divorcio y me aseguraré de que no recibas ni un centavo. ¿Me estás amenazando?, preguntó Amelia en voz baja. Solo te explico las consecuencias, respondió Clarence con frialdad. Tú eliges. Salió del despacho y dejó a Amelia sola. Se hundió en una silla y sintió que le temblaban las manos. Clarence nunca le había hablado así, nunca la había amenazado de ese modo. 10 años atrás, cuando se habían conocido en un baile benéfico como aquel, la había mirado con admiración. Ahora solo había en sus ojos la fría determinación de destruirla si se interponía en su camino. Aquella noche, Amelia estaba sentada en su dormitorio mirando viejos álbumes de fotos. En las fotos, Clarence y ella parecían felices, enamorados, llenos de esperanza en el futuro. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? O tal vez nada había cambiado y Clarence siempre había sido así, un hombre calculador y despiadado, dispuesto a pisotear a cualquiera para conseguir sus propios fines. Su mirada se posó en una fotografía tomada la semana anterior a su boda.
En ella aparecían Amelia, Clarence y su padre, Theobald Mavis. Su padre miraba a Clarence con evidente incredulidad, pero le estrechaba la mano. Había accedido a asistir a la boda por el bien de Amelia, aunque declaró sin rodeos que pensaba que el matrimonio era un error. Él solo ve en ti a la hija de Theobald Mavis, la heredera de una fortuna, dijo entonces su padre. Para él, eres un peldaño hacia el éxito. Amelia no se lo creía. Estaba segura de que Clarence la quería, una chica inteligente y educada, con sus propias opiniones y ambiciones. Lo había defendido ante su padre, demostrando que Clarence no era como los demás pretendientes a su mano y su corazón, que es sincero, honesto, que la ama por lo que es, no por las conexiones y el dinero de su padre. Y entonces, después de la boda, Clarence comenzó gradualmente a distanciarse de Theobald. Al principio hubo excusas educadas, demasiado trabajo, reuniones importantes, viajes de negocios. Luego Clarence empezó a expresar abiertamente su descontento con la influencia de su suegro en sus vidas. «Piensa que no soy digno de ti, que me casé contigo por dinero», le dijo. «No puedo vivir así, Amelia. Es él o yo». Y Amelia eligió a su marido. Dejó de comunicarse con su padre, rechazó sus intentos de ponerse en contacto con ella, no contestó a las cartas ni a las llamadas. Poco a poco, Theobald renunció a intentar reparar la relación. Y Clarence empezó a ascender en la escala profesional, utilizando las conexiones y la reputación de la familia Mavis, pero manteniendo una distancia prudencial con el propio Theobald. Amelia cerró el álbum. Al mirar atrás, se dio cuenta de lo ingenua que había sido. Su padre tenía razón. Clarence la había utilizado como una herramienta para conseguir sus objetivos. Y ahora que ya no le era útil, iba a sustituirla por una versión más joven y en forma. Llamaron a la puerta y Clarence entró en el dormitorio. Parecía más tranquilo que durante el día. «Quería disculparme por haberte levantado la voz», dijo. «Fue poco profesional por mi parte». Amelia miró a su marido. Mientras se disculpaba, sonaba como un hombre de negocios que evalúa la situación en términos de pérdidas y ganancias. «¿Poco profesional?», interrumpió ella. «Estás hablando con tu mujer, Clarence, no con tu subordinado». Él arrugó ligeramente la nariz. «Ya sabes lo que quiero decir. No debería haber reaccionado así». «Pero no te retractas de lo que has dicho», observó Amelia. «Sigues prohibiéndome ir al baile». Clarence se sentó en el borde de la cama. «Mira, Amelia, seamos razonables. Este baile es un acontecimiento importante para mi carrera. Todas las figuras clave del mundo financiero de Nueva York estarán allí. No puedo permitirme complicaciones». «¿Por Marceau te refieres a mí?», preguntó Amelia. «¿A tu legítima esposa?» «Me refiero a nuestra situación», explicó Clarence con paciencia. «Todo el mundo sabe que eres mi esposa. Si me presento con Evangeline y tú te presentas por separado, habrá conversaciones, preguntas, cotilleos. Podría dañar mi reputación. ¿Y si no aparezco, nadie se dará cuenta de que has traído a otra mujer?» «Evangeline será presentada como mi socia», dijo Clarence. «Es una práctica normal. Nadie hará demasiadas preguntas, sobre todo si no estás presente». Amelia miró a su marido en silencio. Lo había pensado todo muy bien. Lo había calculado todo como un estratega experimentado. Para él, su matrimonio no era más que un contrato comercial que ya no era rentable. «¿Cuánto tiempo llevas acostándote con ella?», preguntó Amelia. Clarence suspiró. «Amelia, no, quiero saberlo», insistió ella. «¿Cuánto tiempo llevas teniendo una aventura?» «4 meses», respondió él de mala gana. «Pero eso no importa». «Para mí sí», dijo Amelia en voz baja. «Significa que durante los últimos 4 meses me has estado mintiendo. Todos los días, todas las noches. Llegabas a casa y me mirabas a los ojos, sabiendo que acababas de estar con otra mujer. No quería hacerte daño»,
dijo Clarence, y en su voz había algo parecido a un arrepentimiento sincero. Esperaba poder resolver esto tranquilamente. ¿Esto? ¿Te refieres a nuestro matrimonio? ¿10 años de vida? Clarence no contestó. Sacó una cajita del bolsillo y la colocó en la cama, junto a Amelia. Te he comprado un regalo, en honor de nuestro aniversario. Amelia miró la caja, pero no la cogió. ¿Crees que puedes comprarme? ¿Que si me das una joya haré la vista gorda ante tu engaño, tu traición? Creo que somos adultos que podemos llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes, dijo Clarence. No te pido que hagas la vista gorda. Te pido que aceptes la realidad tal como es. Nuestro matrimonio ha cambiado, pero eso no significa que tenga que terminar. ¿Qué significa eso, Clarence? Amelia sonrió amargamente. ¿Que tú vas a vivir una doble vida y yo voy a fingir que no pasa nada? Significa que ambos seremos libres. Se encogió de hombros Clarence. Puedes hacer lo que quieras. Obras de caridad, arte, incluso conseguir un trabajo si lo necesitas. Yo te mantendré económicamente, tú conservarás tu estatus y tu estilo de vida. Apareceremos juntos en actos oficiales de vez en cuando, y el resto. Cada uno es libre de hacer su vida como mejor le parezca. Sonaba tan racional, tan lógico, que por un segundo Amelia casi creyó que era la decisión correcta. Pero entonces se imaginó viviendo junto al hombre que la había traicionado, que le recordaría cada día la humillación y el dolor. ¿Y si no acepto tal acuerdo? Preguntó. Clarence suspiró. Entonces nos divorciaremos. Y como he dicho, me aseguraré de que no sea un proceso agradable para ti. Tengo contactos, influencias, los mejores abogados. Tú no tienes nada de eso. Tengo la verdad, dijo Amelia. ¿La verdad? Clarence se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Crees que a alguien le importa la verdad? ¿Crees que a un juez le va a impresionar una historia sobre un marido malvado que engaña a su pobre esposa? Hay miles de historias como esa, Amelia, y suelen acabar igual. La mujer se queda sin nada. Es su turno. Piensa en mi oferta. Es buena para los dos. Miró su reloj. Tengo que irme. Tengo una reunión. No me esperes para cenar. Cuando la puerta se cerró tras él, Amelia cogió la caja. Dentro había un collar de diamantes, frío, brillante, impersonalmente caro, como el propio Clarence. Volvió a guardarlo en la caja. No era el regalo de un marido cariñoso, sino una recompensa, un pago por su silencio y su sumisión. La semana siguiente transcurrió en un tenso silencio. Clarence casi nunca estaba en casa, volvía tarde por la noche. Amelia sabía dónde pasaba el tiempo, pero no preguntó. Preparaba el desayuno en silencio, almorzaba sola, cenaba con un libro. En el mismo silencio paseaba por el piso, vacío y frío como el mausoleo de su matrimonio muerto. La invitación al baile benéfico estaba sobre su tocador. Amelia la cogía a menudo, releía las letras doradas. Para el señor y la señora Whitrock. Seguía siendo la señora Whitrock, aunque se sentía como una impostora en su propia vida. Por la tarde, 2 días antes del baile, Clarence llegó a casa antes de lo habitual. Parecía cansado pero satisfecho, como un hombre que ha completado una tarea importante. Te he reservado un fin de semana en un hotel balneario de los Hamptons, dijo, sirviéndose un whisky. Hotel de 5 estrellas, pensión completa, todos los tratamientos incluidos. Podrás descansar, relajarte y pensar en el futuro. Amelia miró a su marido con creciente enfado. ¿Quieres echarme de la ciudad mientras dure el baile?, preguntó en voz baja. Quiero que descanses, se encogió de hombros. Últimamente pareces tensa. Esto te sentará bien. También es bueno para ti, dijo Amelia. No tendrás que preocuparte de que aparezca en el baile y te arruine la velada con Evangeline. Clarence hizo una mueca. Amelia, no empecemos con eso otra vez. Creía que ya lo habíamos hablado todo. No, Clarence, no lo hemos hecho. Has anunciado tu decisión y esperas que esté de acuerdo. Esto no es una discusión. Bebió un sorbo de whisky. Está bien,
Discutámoslo. ¿Qué queréis? Amelia miró a su marido. ¿Qué quería? ¿Recuperar el pasado? ¿Hacer que Clarence volviera a amarla? Era imposible. Se dio cuenta de que su matrimonio había terminado, que no quedaba más que una cáscara vacía, recuerdos y orgullo. Sí, su orgullo, su dignidad, eso era todo lo que le quedaba. Quiero el divorcio, dijo, pero con mis condiciones, no con las tuyas. Clarence enarcó las cejas, sorprendido. ¿Y cuáles son tus condiciones? Quiero un reparto justo de los bienes, la mitad de todo lo que hemos ganado en 10 años de matrimonio, y quiero ir a ese baile. Clarence se rió. ¿Me estás dando un ultimátum? ¿De verdad, Amelia? Sí, dijo ella con firmeza. No voy a ir a los Hamptons, iré al baile. Si aceptas mis condiciones de divorcio, no haré una escena, no hablaré de tu amante, solo estaré allí como tu esposa por última vez. ¿Y si no estoy de acuerdo? Entonces iré de todos modos, respondió Amelia con calma. Y les contaré a todos tus socios cómo tratas a tu mujer, cómo el gran Clarence Wittrock, epítome de la ética y la moralidad empresarial, engaña a su mujer con la hija de un senador. Seguro que a sus inversores les encantaría. Clarence entrecerró los ojos. Es un farol. Tú nunca harías eso. ¿Y tú? Amelia sonrió. Tú mismo has dicho que tengo demasiados principios, que no sé seguir las reglas de la alta sociedad. ¿Por qué no te doy la razón? Clarence la miró largamente, evaluándola. Por primera vez en mucho tiempo, Amelia vio algo parecido al respeto en sus ojos. No te creía capaz de chantajear, dijo por fin. He aprendido mucho en 10 años contigo, replicó Amelia. ¿Y bien? Tenemos un trato. Clarence negó lentamente con la cabeza. No, Amelia, no tenemos ningún trato. No vas a ir a este baile. Terminó su whisky. Y si intentas colarte, los guardias no te dejarán. Ya me he encargado de eso. ¿Me has puesto en la lista negra? Amelia no podía creer lo que oía. Digamos que avisé a los organizadores de que mi mujer no se encontraba bien y había estado actuando erráticamente últimamente. Clarence se encogió de hombros. Es por tu propio bien, Amelia. Solo te avergonzarías a ti misma si intentaras montar una escena. Tú... Amelia no encontraba palabras para expresar su indignación y asco. Eres un hombre vil, Clarence Wittrock. Soy un hombre práctico, corrigió con calma. Y te pido que tú también seas práctico. Vete a los Hamptons. Descansa un poco, piensa en el futuro, y cuando vuelvas podremos discutir los términos del divorcio en paz. Dejó el vaso y abandonó la habitación, dejando a Amelia sola con su rabia y su humillación. Ella lo siguió con la mirada, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Clarence pensaba que la había acorralado, que era impotente ante su dinero, sus contactos y su influencia. Pero había olvidado un detalle importante. Amelia no siempre había sido la CRE Wittrock. Antes de conocerle, era Amelia Mavis, la hija de uno de los hombres más poderosos del país. Tal vez había llegado el momento de recordárselo no solo a Clarence, sino también a sí misma. Amelia recordaba de memoria el número de su padre, aunque hacía 10 años que no lo marcaba. Se sentó en el borde de la cama, con el teléfono en la mano mirando los números en la pantalla. Una llamada podía cambiarlo todo, devolverla al mundo al que había renunciado voluntariamente cuando eligió a Clarence. Cuando su marido se marchó, Amelia permaneció sentada durante largo rato, tratando de asimilar la rabia y la humillación. Clarence no solo le había negado la oportunidad de ir al baile, sino que había dañado su reputación, haciendo creer a los organizadores que había algo malo en ella. Era el colmo. Respiró hondo y pulsó el botón de llamada. Los pitidos parecían interminables. A la cuarta, estuvo a punto de colgar, pero entonces una voz grave y familiar sonó en el auricular. Theobald Mavis al habla. Amelia se quedó helada.
La voz de su padre sonaba exactamente igual que en sus recuerdos, sólida, segura, con un ligero tono ronco. ¿Cuántas veces había imaginado este momento, la primera conversación tras años de silencio? En su imaginación había habido lágrimas, acusaciones, amargas recriminaciones, pero ahora solo sentía una extraña calma. «Papá», dijo en voz baja, «soy yo, Amelia». El silencio en el otro extremo fue tan largo que Amelia se preguntó si se había interrumpido la conexión. «Amelia», dijo por fin Theobald, con una voz mezcla de sorpresa y alegría contenida. «Ya no esperaba tu llamada». «Lo sé». Ella cerró la mano libre en un puño, nerviosa. «Hacía tiempo que no te llamaba. Te pido disculpas». «No tienes por qué disculparte», dijo Theobald en voz baja. «Eres una mujer adulta, tienes tu propia vida. Siempre he respetado tu decisión, aunque no estuviera de acuerdo con ella». Amelia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se avergonzó de las palabras que le había lanzado a su padre antes de la boda. «Nunca me dejarás ser feliz a mi manera». Qué tonta, qué infantil sonaba ahora. «Papá, tenías razón sobre Clarence», exhaló. «Siempre tuviste razón». Theobald guardó silencio. «¿Qué te pasa, Amelia?», preguntó preocupado. «¿Te ha hecho daño?». Amelia no sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicar los años de lento enfriamiento, el distanciamiento gradual, los cambios imperceptibles que finalmente condujeron al colapso total? ¿Cómo contar el dolor y la humillación, la traición, la confianza perdida? Él vaciló. Tiene una aventura con otra mujer, Evangeline Prescott, la hija del senador. La llevó al restaurante en nuestro aniversario sabiendo que yo estaría allí. «Hijo de puta», dijo Theobald en voz baja, y Amelia casi sonrió al oír la familiar nota de ira en su voz. «¿Qué vas a hacer?». «No lo sé», respondió ella con sinceridad. «Clarence no quiere el divorcio. Dice que dañaría su reputación. Sugiere que yo... Un trato. Yo me callo lo de su engaño, finjo que todo va bien, y él me mantiene económicamente. ¿Y tú aceptaste?». No había juicio en la voz de su padre, solo interés genuino. «No», dijo Amelia con firmeza. «No puedo vivir así, papá. No quiero hacerlo. Esa es mi niña». La voz de Theobald estaba llena de orgullo. «Siempre supe que tenías agallas». Amelia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Papá, pasado mañana es el baile benéfico de la Fundación Esperanza de Nueva York. Clarence va a ir con Evangeline. Y yo... me lo prohibió. Dijo que lo avergonzaría». «¿Prohibido?». Theobald se rió entre dientes. «¿Cómo va a hacer eso?». «Avisó a los organizadores de que yo... no estaba bien». Dio a entender que no estaba bien de la cabeza. Amelia sonrió amargamente. Ya me había reservado una habitación en el hotel balneario de los Hamptons para esos días. Theobald guardó silencio un momento, y Amelia casi pudo sentir físicamente cómo contenía su ira. «Amelia», dijo por fin, y su voz sonó sorprendentemente tranquila. «¿Quieres ir al baile?». «Sí», respondió ella sin vacilar. «Quiero demostrarle a Clarence que no puede apartarme de su vida cuando quiera, que no dejaré que me humille». «Entonces te irás», dijo sencillamente Theobald, «y te prometo que nadie se atreverá a detenerte en la puerta». «Pero Clarence Wittrock», interrumpió su padre, «se considera un hombre de contactos, pero créeme, querida, sus contactos no son nada comparados con los míos. He estado en todos los bailes de la Fundación Esperanza de Nueva York desde su creación. Soy uno de los mayores donantes. ¿Crees que van a escuchar a un advenedizo que decidió calumniar a mi hija?». No había bravuconería en sus palabras, solo una afirmación de los hechos. Amelia sabía que su padre no exageraba. Theobald Mavis era uno de los hombres más poderosos de la ciudad, aunque prefería permanecer en la sombra. «Gracias, papá», dijo en voz baja. «No me des las gracias», dijo Theobald en voz baja. «Dime, ¿cuál es tu estado ahora?».
¿Tienes dónde quedarte si decides dejarlo? No lo había pensado, admitió Amelia. Todo sucedió tan rápido. Podría quedarme en casa de Megan, pero... No, dijo Theobald con firmeza. Eres mi hija. Tu hogar está siempre contigo, estés donde estés. Aún tengo una habitación para ti. Amelia sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Todos estos años había tenido miedo de llamar a su padre pensando que le había dado la espalda, que no había perdonado sus decisiones. Y todo este tiempo él había esperado su llamada, le había guardado una habitación, listo para recibirla en cualquier momento. «Papá, lo siento mucho», susurró ella. «Debería haber llamado antes». «No puedes cambiar el pasado, Amelia», replicó Theobald. «Pero el futuro está en nuestras manos». Guardó silencio un momento. «¿Sabes qué hacer con Wittrock o necesitas consejo?» Amelia dudó. Sabía que su padre podía destruir la carrera de Clarence con una sola llamada, arruinar todo lo que había construido con tanto esmero a lo largo de los años. Pero ella no quería venganza, no quería llegar a ser como Clarence, calculadora, cruel, dispuesta a pisotear a otro para sus propios fines. «Quiero el divorcio», dijo. «Un divorcio honesto y justo, sin escándalos, sin trapos sucios. Quiero recuperar mi vida y mi nombre». «Es una sabia decisión», dijo Theobald con aprobación. «Y yo te ayudaré con eso. Tengo un abogado excelente que se ocupará de tu caso». Hizo una pausa. «Y en cuanto al baile, ¿tienes un vestido adecuado?» Amelia sonrió entre lágrimas. Era una pregunta tan paternal, práctica, cariñosa, dirigida a resolver un problema concreto. «Sí, papá, tengo un vestido, pero no estoy segura de que sea impresionante». «Entonces deja que me ocupe yo», dijo Theobald. «Te enviaré un vestido que eclipsará a todos en este baile. Debes parecerte a la verdadera Mavis». Amelia sintió que su corazón se llenaba de calidez y gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola, indefensa, acorralada. Tenía un padre que la quería pasara lo que pasara, y con su apoyo podía hacer frente a cualquier cosa, incluso a la traición de Clarence. «Gracias, papá», dijo, poniendo todo su amor y gratitud en aquellas sencillas palabras. «De nada, hija», contestó Theobald con calidez. «Nos vemos en el baile». Después de la conversación con su padre, Amelia se sintió otra persona, más fuerte, más segura de sí misma, más tranquila. Sabía que aún quedaban muchas dificultades por delante, que su divorcio de Clarence no sería fácil, pero ahora no estaba sola, y eso lo cambiaba todo. El Hotel Plaza brillaba con todas sus luces como un lujoso joyero. Una a una, las limusinas negras se acercaban a la entrada principal, dejando salir a elegantes hombres con smoking y mujeres con trajes de noche. Los periodistas se agolpaban detrás de la valla y los flashes de las cámaras iluminaban la noche, convirtiendo cada llegada en un mini espectáculo. Amelia observó la escena desde la ventanilla de un taxi parado a una manzana del hotel. Su corazón latía tan fuerte que temía que el conductor pudiera oírlo. Por la mañana, un mensajero le entregó un paquete de su padre, una gran caja plana con una nota. «Muéstrales quién eres realmente. Con amor, papá». Dentro había un vestido del color de la esmeralda oscura, con los hombros y la espalda abiertos, sencillo y elegante, pero innegablemente caro. Lo acompañaban unos pendientes de esmeralda y un collar que Amelia reconoció de inmediato. Eran las joyas de su madre, que las llevaba en los acontecimientos importantes. El vestido también venía con una tarjeta con el nombre de la estilista y la dirección del salón donde Amelia había pasado la tarde preparándose para la velada. Ahora, sentada en el taxi y contemplando las brillantes luces del hotel, sentía una extraña mezcla de miedo y determinación. Medio día antes, Clarence le había enviado un mensaje de texto. «Te he reservado un coche a los Hamptons. Te estará esperando a las 6». Amelia no contestó. Dejó que el coche esperara. «Aquí estamos, señora», dijo el taxista.
¿Me bajo aquí o me acerco? Amelia respiró hondo. Conduzca hasta la entrada principal, por favor. Cuando el taxi se detuvo frente al hotel, el portero se dirigió directamente a la puerta. Amelia salió del coche y se arregló los pliegues del vestido. De reojo, vio que varios periodistas la apuntaban con sus cámaras. No era una celebridad, pero su aspecto parecía lo bastante espectacular como para que la fotografiaran. En la entrada del salón había un guardia de seguridad con una lista de invitados. Amelia volvió a sentir que el corazón le latía más deprisa. ¿Y si Clarence realmente la había tachado de la lista? ¿Y si no la dejaban entrar? «Buenas noches», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Amelia Whitrock». El guardia miró la lista y Amelia notó que fruncía ligeramente las cejas. «Un segundo, señora», dijo y se apartó para hablar por su radio. Amelia sintió que el pánico le subía a la garganta. Pero antes de que el guardia regresara, un elegante hombre de mediana edad con un impecable smoking se acercó a ellos. «Señora Whitrock», dijo con una leve reverencia. «Soy James Harrison, el organizador del baile. Nos alegra mucho que haya podido acompañarnos esta noche. Pase, por favor». Hizo un gesto con la mano al guardia y éste se apartó en silencio, dejando pasar a Amelia. Amelia dio las gracias a Harrison y entró en el salón, sintiendo una repentina oleada de confianza. Su padre había cumplido su promesa. Nadie se atrevía a detenerla. El salón de baile del Hotel Plaza era enorme y deslumbrantemente hermoso. Las lámparas de cristal proyectaban una suave luz sobre las columnas de mármol y las molduras doradas. Camareros con guantes blancos se escurrían entre los invitados con bandejas de champán y canapés. En un pequeño escenario, una orquesta tocaba una ligera melodía de jazz. Amelia cogió una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba por allí y empezó a pasear lentamente por la sala, saludando con la cabeza a sus conocidos e intercambiando educados saludos. No buscaba a Clarence, sabía que tarde o temprano se cruzaría con él. La alta sociedad neoyorquina era un mundo bastante unido, a pesar de todo su ostentoso esplendor. ¿Amelia? ¿Amelia Whitrock? Se dio la vuelta y vio a Richard Hartman, el mismo hombre con el que se había enfrentado el año pasado por sus chistes racistas. «Señor Hartman», saludó amablemente, «encantada de verle». «Igualmente, querida», le dirigió una mirada de evaluación. «¿Está hoy sin su marido?» «Por ahora», sonrió Amelia. «Clarence debe de estar por aquí». «Oh, lo he visto en el bar». Hartman señaló con la mano la esquina más alejada de la sala. «Con una joven encantadora, la señorita Prescott, creo, la hija del senador». Observó atentamente su reacción. «Sí, conozco a la señorita Prescott», respondió Amelia con calma. «Es la socia de mi marido. Están trabajando en un proyecto importante». Hartman pareció un poco decepcionado por su despreocupación. «Por supuesto, socia», sonrió. «Así es como lo llaman hoy en día». Amelia lo miró a los ojos. «¿Cómo se llamaba en su época, señor Hartman?» Él se sonrojó un poco y luego se echó a reír. «Touché, señora Whitrock. No has cambiado, sigues siendo igual de mordaz». Levantó la copa. «Por su inflexibilidad». Amelia sonrió con recato y se dirigió al bar donde Hartman le había indicado. Se dio cuenta de que ya se hablaba de Clarence y Evangeline en la alta sociedad. Y a juzgar por la reacción de Hartman, todo el mundo era consciente de la naturaleza de su relación. Vio a Clarence desde lejos. Estaba en medio de un grupo de hombres, todos con rigurosos trajes de etiqueta y vasos de whisky en la mano. A su lado estaba Evangeline, radiante, deslumbrantemente bella con un vestido marfil que acentuaba su juventud y frescura. Se reía del chiste de alguien y Clarence la miraba con indisimulada adoración, igual que una vez había mirado a Amelia. Amelia aminoró el paso. No estaba preparada para la reunión. No ahora, no tan pronto.
Se dio la vuelta y casi chocó con un hombre alto y canoso que llevaba un impecable smoking. «Papá», exhaló. Theobald Mavis miró a su hija con ternura y orgullo. «Amelia». La besó suavemente en la mejilla. «Estás impresionante. El vestido te sienta muy bien». «Gracias», sonrió ella, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Me alegro mucho de verte». «Yo también me alegro de verte, cariño», le ofreció el brazo. «¿Te gustaría pasear por el pasillo con tu viejo padre? Creo que tenemos mucho de qué hablar». Amelia le cogió del brazo y caminaron despacio por la pared del vestíbulo, alejándose del grueso de los invitados. «Me he dado cuenta de que has tardado en saludar a tu marido», dijo Theobald en voz baja. No sé qué decirle», admitió Amelia. «¿Qué decirle? Tengo miedo de montar una escena». «No montarás una escena», dijo tranquilamente Theobald. «Eres hija de Mavis, y los Mavis no caen en el escándalo público». Sonrió un poco. «Pero no te prometo que yo tampoco vaya a montar una escena». «Papá», hizo una pausa Amelia. «¿Qué estás tramando?» Theobald la miraba por encima de la cabeza, con los ojos entrecerrados. «Creo que tu marido por fin se ha fijado en ti», dijo. «Y por la expresión de su cara, no está encantado de verte». Amelia se dio la vuelta. Clarence la estaba mirando de verdad, y su rostro estaba contorsionado por la sorpresa y la ira. Le dijo algo a Evangeline y caminó enérgicamente hacia Amelia. «Amelia», dijo bruscamente mientras se acercaba. «¿Qué haces aquí? Creía que estabas en los Hamptons». «Decidí que un baile benéfico era más importante que un tratamiento de spa», respondió ella con calma. «Sobre todo porque la invitación iba dirigida a los dos». Clarence lanzó una rápida mirada a Theobald y se volvió hacia Amelia. «Habíamos quedado en que no vendrías», dijo, con la irritación en la voz. «No, Clarence», dijo Amelia negando con la cabeza. «Tú decidiste que no vendría, pero no fue un acuerdo, sino un ultimátum. Y no estoy acostumbrada a obedecer ultimátums». Clarence apretó la mandíbula. «Hablaremos de esto en casa». «No lo creo», dijo Amelia. «Por cierto, deja que te presente a mi padre, Theobald Mavis. No os conocéis, aunque llevas 10 años casado con su hija». Clarence se puso pálido. Conocía el nombre de Theobald Mavis tan bien como cualquiera en los círculos financieros de Nueva York, pero nunca lo había conocido en persona, aunque a menudo había utilizado su parentesco con la familia Mavis para avanzar en su carrera. «Señor Mavis», le tendió la mano Clarence, tratando de mantener la compostura. «Por fin nos conocemos». Theobald miró la mano tendida con frío interés, pero no se apresuró a estrecharla. «Señor Whitrock», dijo, «debo admitir que he oído hablar mucho de usted. Por desgracia, nada bueno». Clarence bajó la mano con el rostro duro. «No me sorprende. Nunca aprobaste nuestro matrimonio». «Y resulta que tenía razón», replicó Theobald con calma. «Pero no hablemos de eso aquí. Es un asunto familiar, no un tema para charlas triviales». Miró por encima del hombro de Clarence. «Parece que tu compañero te está buscando». Clarence se volvió. Evangeline miraba a su alrededor con aire confuso. Al ver a Clarence, se dirigió hacia él con una sonrisa radiante. «Clarence, querido, te he buscado por todas partes», dijo acercándose. Entonces vio a Amelia y a Theobald y vaciló un poco. «Ah, hola, señorita Prescott», asintió Amelia cortésmente. «Me alegro de volver a verla». Evangeline parecía avergonzada. «Señora Whitrock, no esperaba verla aquí. Clarence dijo que usted estaba indispuesta». «Me encuentro bien. Gracias por su preocupación», sonrió Amelia. «Permítame presentarle a mi padre, Theobald Mavis». Los ojos de Evangeline se abrieron de par en par. «Theobald Mavis. ¿Ese Theobald Mavis?» «Me temo que sí», contestó Theobald con una ligera ironía. «La misma». Evangeline miró a Clarence confusa. «Nunca dijiste que tu mujer fuera hija de Theobald Mavis». «No importaba», replicó Clarence secamente.
Amelia y yo vivimos nuestras propias vidas, independientes de su familia. Pero Evangeline parecía confusa. Quiero decir, pensé que ella era solo... ¿Solo quién, señorita Prescott?, preguntó Theobald con interés. ¿Solo una esposa? ¿Solo un obstáculo en el camino de mi yerno hacia la felicidad con usted? Evangeline se sonrojó. No, no me refería a eso. Es solo que Clarence dijo que su matrimonio era un error, que él y Amelia eran personas completamente diferentes. Evangeline, la interrumpió Clarence bruscamente. Ahora no, pero ya era demasiado tarde. Las palabras ya habían sido pronunciadas y en la cara de Amelia estaba claro que habían dado en el blanco. Miró a su marido con una nueva comprensión. ¿Así que nuestro matrimonio fue un error?, preguntó en voz baja. ¿Todos estos 10 años han sido un error? Clarence parecía querer caerse al suelo. Amelia, no montemos una escena, dijo en voz baja. No es el lugar ni el momento para hablar de eso. ¿Cuál sería el lugar y el momento adecuados, Clarence?, preguntó ella con la misma tranquilidad. Cuando llegues a casa por la mañana, o tal vez la próxima vez que lleves a tu amante al restaurante donde íbamos a celebrar nuestro aniversario de boda. Clarence se puso aún más pálido. «Estás borracho», dijo bruscamente. «Será mejor que te vayas antes de que nos pongas en evidencia a los dos». «No, señor Whitrock», intervino Theobald con voz de latigazo. «Será mejor que se vaya usted». Y ahora, Clarence se volvió hacia él con irritación en los ojos. «Con el debido respeto, señor Mavis, esto no es asunto suyo. Esto es entre mi mujer y yo». «Oh, sí es asunto mío», dijo Theobald con calma. «Verá, no solo soy el padre de Amelia, también soy el principal patrocinador de este baile benéfico y un importante inversor en la Fundación Esperanza de Nueva York». Sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Y no toleraré que un hombre que engaña a mi hija y la humilla públicamente asista a un acto que yo financio». A estas alturas, su conversación ya había atraído la atención de quienes les rodeaban. Los invitados que estaban cerca habían dejado de hablar y escuchaban con interés. «No puedes echarme de aquí», dijo Clarence en voz baja pero con firmeza. «Tengo una invitación. He hecho donaciones a este fondo todos los años». «Tus donaciones», dijo Theobald con marcado desprecio, «son menos del 1% de lo que yo dono. Y sí, puedo echarte de aquí, ahora mismo». Miró por encima del hombro de Clarence y asintió. Dos hombres trajeados, el jefe de seguridad del hotel y James Harrison, el organizador del baile, se acercaron a ellos. «Señor Whitrock», dijo Harrison con educación pero con firmeza, «me temo que tendrá que abandonar el acto». Clarence puso cara de haber recibido un puñetazo. «¿Qué? ¿No puede?» «Sí puedo», le interrumpió Harrison con calma. «Y lo estoy haciendo. Por favor, váyase voluntariamente. No nos obligue a usar la fuerza». Para entonces toda la sala se había congelado, viendo cómo se desarrollaba el drama. La orquesta había dejado de tocar. Todos los ojos estaban fijos en Clarence Whitrock, un financiero de éxito que estaba siendo escoltado fuera del evento como un invitado no deseado delante de toda la élite neoyorquina. Clarence miró a su alrededor como buscando apoyo, pero solo vio miradas curiosas y críticas. Incluso Richard Hartman, su cliente más importante, apartó la mirada, fingiendo estar ocupado hablando con el camarero. «Eres tú quien lo lamentará», dijo Clarence en voz baja mirando a Theobald. «No sabes con quién te estás metiendo». Theobald sonrió. «No, señor Whitrock. Usted no sabía con quién se estaba metiendo cuando decidió casarse con mi hija por contactos y dinero, y es usted quien lo lamentará cuando se dé cuenta de que hoy no solo ha perdido a su esposa, sino también su carrera». Señaló con la cabeza al jefe de seguridad y puso la mano en el hombro de Clarence. «Sígame, por favor, señor». Evangeline, que había permanecido a su lado con la boca abierta todo el tiempo, pareció despertarse. «Iré contigo, Clarence», dijo insegura.
pero Clarence ni siquiera la miró. «Haz lo que quieras», dijo, y se dio la vuelta y caminó enérgicamente hacia la salida, acompañado por un guardia. Evangeline miró a Amelia y a Theobald con confusión. «Lo siento mucho», murmuró. «No lo sabía. Me dijo que estaban separados». «No tiene por qué disculparse, señorita Prescott», dijo Amelia en voz baja. «No es usted la primera mujer a la que Clarence Whiterock ha engañado, y me temo que no será la última». Evangeline asintió y se apresuró a seguir a Clarence, manteniendo la cabeza baja para no encontrarse con los ojos de los curiosos invitados. Se hizo el silencio en la sala mientras se marchaban. Entonces Theobald levantó la mano e hizo una señal a la orquesta. La música volvió a sonar, y los invitados, como despertados de su aturdimiento, retomaron sus interrumpidas conversaciones, aunque el tema principal era ahora claramente la escena que acababan de presenciar. «Lo siento», dijo Theobald, volviéndose hacia su hija. «No quería que las cosas acabaran así, pero cuando lo vi hablando contigo...» Amelia negó con la cabeza. «No te disculpes, papá. Te estoy muy agradecida». Sonrió débilmente, aunque, debo admitirlo, fue un poco dramático. «Los Mavis tenemos un don para el drama cuando lo necesitamos», le guiñó un ojo Theobald. «Lo llevamos en la sangre». Amelia se echó a reír y sintió que se quitaba un peso de encima. Clarence ya no estaba en su vida, tal vez no de la forma que ella había planeado, pero se había ido, definitiva e irrevocablemente. Y ahora era libre, libre de las mentiras, de la humillación, de tener que fingir ser alguien que no era. «¿Y ahora qué?», preguntó mirando a su padre. Theobald le cogió la mano. «Ahora, querida, bailamos, y mañana comenzaremos un nuevo capítulo de tu vida». Él sonrió. La vida de Amelia Mavis, no la de la señora Whitrock. Y al son de la orquesta, ante toda la sociedad neoyorquina, el padre dirigió a su hija en un baile, el primero en 10 años. El escándalo del baile benéfico de la Fundación Esperanza de Nueva York se convirtió en el principal tema de conversación durante varias semanas. La historia de cómo Theobald Mavis humilló públicamente al marido infiel de su hija pasó de boca en boca, acumulando nuevos detalles. Algunos decían que Clarence Whiterock había intentado golpear a su suegro y había sido sacado a la fuerza. Otros decían que Theobald había amenazado con arruinar a su yerno, y otros susurraban que Amelia había sabido desde el principio de la aventura de su marido y le había hecho caer deliberadamente en una trampa. La verdad, como de costumbre, era más simple y más complicada al mismo tiempo. La mañana siguiente al baile, Amelia se despertó en su antigua habitación de la casa paterna de la Quinta Avenida. La habitación estaba igual que la había dejado 10 años atrás. Los mismos libros en las estanterías, los mismos cuadros en las paredes, incluso la misma tela escocesa sobre la cama. Theobald lo había conservado todo como si supiera que su hija volvería algún día. Durante el desayuno hablaron del futuro. «Puedes vivir aquí todo el tiempo que quieras», dijo Teobaldo untando la tostada con mantequilla. «Este es tu hogar». «Gracias, papá», sonrió Amelia. «Pero creo que necesito mi propia casa. Llevo demasiado tiempo viviendo la vida de otra persona». Theobald miró a su hija con atención. «¿Qué piensas hacer?» Amelia dudó un momento. En los 10 años que llevaba casada con Clarence, había renunciado a muchas cosas: su carrera, algunos de sus amigos, sus aficiones. Clarence siempre había pensado que el trabajo de su mujer era ser un adorno, mantener su imagen, ocuparse de la casa y de las obras de caridad. Amelia había sido una buena esposa, pero ahora tenía que volver a aprender a ser ella misma. «Quiero volver a trabajar», dijo con firmeza. «Antes de casarme, era historiadora del arte, ¿recuerdas? Trabajé en una galería de arte contemporáneo. Me gustaría intentar volver a ello». «Es una idea estupenda», asintió Theobald con aprobación. «Tengo algunos contactos en el mundo del arte. Podría...» «No, papá»,
lo interrumpió Amelia con suavidad. Agradezco tu ayuda, pero quiero hacerlo sola, sin patrocinio, sin usar el nombre de Mavis. Como Amelia, que ama el arte y se le da bien. Theobald sonrió. Estoy orgulloso de ti, dijo simplemente. Siempre fuiste más fuerte de lo que creías. En ese momento, el ama de llaves entró en el comedor con un teléfono. Señorita Amelia, hay una tal señora Caldwell al teléfono para usted. Dice que es urgente. Amelia cogió el teléfono. ¿Megan? ¿Qué ocurre? ¿Has visto las noticias? La voz de su amiga sonaba preocupada. ¿Sobre Clarence? No, se tensó Amelia. ¿Qué pasa con él? Lo han despedido. El Consejo de Administración del banco se ha reunido de urgencia esta mañana y ha decidido despedirlo inmediatamente. Está en todas las noticias de negocios. Amelia le pasó el teléfono a su padre en silencio y se acercó a la ventana. Era un soleado día de primavera. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, ajena a los dramas que se desarrollaban en la vida de los demás. No sabía qué sentir. No había regodeo, solo un extraño vacío y una ligera tristeza por haber terminado tan rápido y tan feo. Theobald habló con Megan durante unos minutos y luego le devolvió el teléfono al ama de llaves. ¿Te encuentras bien?, preguntó mirando a su hija. Sí, asintió ella. Es solo que... inesperado. No pensé que ocurriría tan rápido. En el mundo financiero la reputación lo es todo, explicó Theobald. Después del escándalo de ayer, Whitrock se había convertido en un activo tóxico. Nadie querrá hacer negocios con él. ¿Es ese su trabajo?, preguntó Amelia sin rodeos. ¿Has llamado a tus contactos en el banco? Theobald negó con la cabeza. No, querida, yo no hice nada. Whitrock se destruyó a sí mismo cuando decidió humillarte públicamente. Sonrió. Aunque confieso que no lo salvaría aunque pudiera. Amelia asintió. Tal vez su padre realmente no había interferido, o tal vez no quería que se sintiera culpable. En cualquier caso, Clarence tenía lo que se merecía. No por engañar. Al fin y al cabo la gente se separa, los matrimonios se rompen, y eso no tiene nada de raro, sino por mentir, por manipularla, por intentar hacerla parecer loca, por intentar borrarla de su vida como si fuera algo innecesario. ¿Qué va a pasar ahora con Clarence?, preguntó ella. Theobald se encogió de hombros. Encontrará trabajo, quizá no en Nueva York y no con el prestigio y los ingresos que tenía antes, pero sobrevivirá. La gente así siempre sobrevive. Miró a su hija. La cuestión es qué pasará contigo. Amelia sonrió. Estaré bien, papá. Llamaré a Megan. Le pediré que me recomiende un buen abogado para el divorcio. Luego empezaré a buscar trabajo. Mientras tanto, si no te importa, me gustaría quedarme aquí. Esta casa siempre será tu hogar, dijo Theobald con sencillez. El proceso de divorcio fue sorprendentemente tranquilo. Tras el escándalo del baile benéfico, Clarence aceptó todas las condiciones de Amelia. No intentó impugnar el reparto de bienes, no exigió que le dejara un piso, no escatimó en la pensión alimenticia. Parecía que solo quería cerrar este capítulo de su vida lo antes posible y seguir adelante. La abogada de Amelia, Daniela Rossi, una mujer experimentada y dura que Megan le había recomendado, se sorprendió de la maleabilidad de Clarence. Normalmente, en casos como este, los exmaridos intentan apoderarse de todo lo que pueden, dijo mientras revisaba los documentos firmados. Sobre todo si hay bienes adquiridos conjuntamente. Quizá esté cansado de todo, sugirió Amelia. El divorcio siempre es duro, aunque el matrimonio no haya sido feliz. Daniela la miró con escepticismo. O quizá tu padre tuvo una conversación con él, sonrió socarronamente. Theobald Mavis es legendario. Dicen que puede arruinar a un hombre con una sola llamada. Amelia negó con la cabeza. Mi padre no es así. No amenazaría a Clarence. Tal vez. Daniela se encogió de hombros. En cualquier caso, tienes suerte. Dentro de un mes serás oficialmente una mujer libre.
Y bastante rica, debo añadir. Amelia asintió. Según los términos del divorcio, recibiría la mitad de sus bienes comunes, incluido el piso de Manhattan que había decidido vender. No quería vivir en un lugar con tantos recuerdos amargos. Después de firmar los papeles, Amelia decidió ir a comer con Megan. Quedaron en un pequeño restaurante italiano de Greenwich Village, lejos de lugares donde pudieran encontrarse con conocidos comunes. ¿Qué le pareció?, preguntó Megan cuando hubieron pedido. Ya casi estás libre. Es extraño, respondió Amelia con sinceridad. Es como despertarse de un largo sueño. A veces me sorprendo a mí misma pensando que debería llamar a Clarence y decirle que llegaré tarde, o que debería comprarle su queso favorito, y luego recuerdo que no debo. Megan asintió comprensiva. No pasa nada. 10 años es mucho tiempo. No puedes tirarlos a la basura. No quiero hacerlo, dijo Amelia pensativa. Aquellos años formaban parte de mi vida. Hubo algo más que lo malo. No quiero convertirme en una mujer amargada y resentida que odia a su ex marido. ¿No lo odias?, preguntó Megan sorprendida. Amelia se lo pensó un momento. No, no lo odio. Estoy enfadada con él, decepcionada, dolida. Pero odio es un sentimiento demasiado fuerte. Requiere demasiada energía que preferiría emplear en algo más productivo. Megan se rió. Siempre has sido más sabia que yo. Alzó la copa. Brindo por tu nueva vida. Brindaron y Amelia sintió que le entraba calor. Tenía a su mejor amiga, una relación restablecida con su padre y una nueva vida llena de posibilidades por delante. Quizá no todo fuera tan malo. Por cierto, ¿sabes algo de Clarence?, preguntó Megan. ¿Desde que lo despidieron? Amelia negó con la cabeza. No, no nos comunicamos. Todo es a través de los abogados. Dicen que se fue de Nueva York, dijo Megan. Alguien lo vio en Chicago. Creo que consiguió trabajo en un banco pequeño. Me alegro por él, dijo Amelia con sinceridad. Espero que sea feliz. ¿Y esa... cómo se llama? ¿Evangeline? No tengo ni idea. Amelia se encogió de hombros. Quizá esté con él. Quizá haya encontrado a alguien mejor. Es joven, guapa, ambiciosa, le irá bien. Eres demasiado amable con los dos, Megan negó con la cabeza. En tu lugar les desearía todas las desgracias imaginables. Amelia sonrió. No me haría más feliz. Prefiero concentrarme en mi felicidad que en su infelicidad. Después de comer, pasearon por Greenwich Village, curioseando en pequeñas tiendas y galerías de arte. En una de ellas, Amelia vio un anuncio para un ayudante de conservador. Sin dudarlo, entró y pidió un formulario de solicitud. ¿Tiene algo que ver con el arte?, le preguntó una joven con un aro en la nariz y tatuajes en los brazos. Sí, soy licenciada en Historia del Arte y antes trabajé en una galería de arte contemporáneo. Amelia vacila. Antes de hacer un paréntesis en su carrera. La chica le tendió un cuestionario. Rellénalo y tráelo el lunes. Pregunta por Zach, es nuestro director. Se encarga de las entrevistas. Al salir de la galería, Amelia sintió una oleada de entusiasmo. El trabajo era modesto, con un sueldo pequeño, lejos del nivel de vida al que estaba acostumbrada como esposa de un banquero de éxito. Pero era un trabajo de verdad, relacionado con lo que ella amaba, el arte. ¿En serio vas a presentarte?, preguntó Megan mientras salían de la galería. Es una pequeña galería del Village, no el Museo Metropolitano de Arte. Por eso me gusta, respondió Amelia. Nadie me contratará por mi apellido o mis contactos, solo por mis conocimientos y mi experiencia. Megan se encogió de hombros. Bueno, si así lo quieres, pero recuerda que siempre puedes contar con tu apellido real y tus contactos si las cosas van mal. Amelia sonrió, pero no contestó. Sabía que Megan no comprendía del todo su deseo de independencia. Su amiga era el tipo de persona que se aprovechaba activamente de todas las ventajas disponibles y no veía nada malo en ello. Tal vez tuviera razón,
Pero ahora Amelia tenía que demostrarse a sí misma que podía ser una persona, no solo la hija de Theobald Mavis o la ex mujer de Clarence Whitrock. Un año después, la galería New Horizons de Greenwich Village estaba llena de visitantes. La inauguración de una exposición de la joven artista Lilith Chen atrajo la atención de amantes del arte y críticos por igual. Las obras, grandes y atrevidos lienzos que combinaban la caligrafía tradicional china con la abstracción contemporánea, provocaron acaloradas discusiones entre los invitados. Amelia Mavis, comisaria de la exposición, se mantuvo al margen y observó la reacción del público. Era su primer comisariado independiente y al parecer con éxito. La artista ya había vendido 3 cuadros y la velada no había hecho más que empezar. «Enhorabuena». Una voz grave a su espalda la hizo volverse. Theobald Mavis, elegante con un estricto traje, sonreía a su hija. «Una exposición preciosa». «Gracias, papá». Amelia abrazó a su padre. «Me alegro de que hayas podido venir». «No me habría perdido tu triunfo», miró a su alrededor. «Mucha gente. Eso es buena señal». Amelia asintió. «Lilith tiene talento y su trabajo toca la fibra sensible. Me alegro de haberla encontrado». Caminaron despacio por la galería, mirando los cuadros y saludando a la gente que conocían. Amelia había cambiado mucho en el último año. Se había cortado el pelo, había cambiado su vestuario, de los elegantes pero conservadores trajes que Clarence prefería a piezas más atrevidas y creativas, pero el principal cambio fue interno. Recuperó la confianza en sí misma, en sus fuerzas y talentos. Tras divorciarse, vendió su piso de Manhattan y compró un pequeño pero acogedor loft en Brooklyn. Parte del dinero lo invirtió en una organización benéfica que ayudaba a mujeres que habían sufrido violencia doméstica, una idea que había cultivado durante mucho tiempo, pero Clarence siempre estuvo en contra, por considerar el tema demasiado deprimente. Consiguió el trabajo en la pequeña galería sin el patrocinio de su padre, tras pasar por un proceso de entrevistas estandarizado. Los primeros meses no fueron fáciles. Estaba reaprendiendo la profesión que había abandonado 10 años antes, pero su entusiasmo y su talento natural la convirtieron rápidamente en una empleada apreciada. 6 meses después, le ofrecieron el puesto de conservadora. «Ahí está la cumpleañera», dijo Theobald, señalando con la cabeza a una joven asiática que hablaba con los periodistas. «Deberíamos felicitarla». Se acercaron a Lilith y Amelia presentó a su padre. «Señor Mavis, es un honor». Lilith estaba claramente emocionada por conocer al famoso filántropo. «Amelia me ha hablado de usted». «Solo cosas buenas, espero», sonrió Theobald. «Su trabajo es impresionante, señorita Chen. Me gusta especialmente el de los jeroglíficos rojos». «Renacimiento», asintió Lilith. «Es un símbolo de renacimiento, de nueva vida que surge de las cenizas de lo viejo». «Muy simbólico», dijo Theobald mirando a su hija. «¿No te parece, Amelia?», sonrió ella. Su padre siempre había tenido facilidad para encontrar significados profundos, conexiones entre el arte y la vida. Fue una de las razones por las que se convirtió en un exitoso coleccionista y mecenas de las artes. «Sin duda», asintió ella. «La vida está llena de renacimientos. A veces los elegimos nosotros, a veces ellos nos eligen a nosotros». Lilith asintió, claramente complacida de que su trabajo fuera tan profundamente comprendido. «Si no le importa, señor Mavis, me gustaría que este cuadro formara parte de su colección, como agradecimiento por apoyar a su hija». Theobald pareció sorprendido. «Es una oferta muy generosa, señorita Chen, pero prefiero comprar arte a recibirlo como regalo. Permítame comprar este cuadro a un precio justo». Tras una breve discusión, acordaron un precio que satisfacía tanto al artista como al coleccionista. Lilith se apartó para hablar con los demás invitados y Theobald se volvió hacia su hija. «Has encontrado un verdadero talento», dijo con orgullo.
Siempre has tenido un buen sentido del arte. Gracias, papá, sonrió Amelia. Me alegro de volver a hacer lo que me gusta. Caminaron hasta el rincón más alejado de la galería, donde había más silencio y podían hablar tranquilamente. ¿Qué tal estás?, preguntó Theobald, mirando atentamente a su hija. De verdad. Amelia sabía que su padre no le estaba preguntando por el trabajo ni por trivialidades domésticas. Quería saber cómo se encontraba emocionalmente, cómo afrontaba el divorcio y la nueva vida. Estoy bien, respondió ella con sinceridad. A veces me siento triste o sola. A veces me enfado cuando recuerdo cómo me trató Clarence los últimos años, pero en general soy feliz, papá. Más feliz de lo que he sido en mucho tiempo. Theobald asintió, claramente satisfecho con la respuesta. ¿Y cómo estás tú?, preguntó Amelia. ¿Sigues trabajando 12 horas al día? Intento reducirlas a 10, sonrió Theobald. A mi edad deberías aprender a descansar. Deberías tomarte unas vacaciones, dijo Amelia con seriedad. Ir a algún sitio, a Italia, tal vez. Siempre has querido volver a la Toscana. Tal vez, dijo Theobald pensativo, pero solo si vienes conmigo. Podríamos visitar los museos, ver las obras de los antiguos maestros. Suena divertido, sonrió Amelia. Lo discutiremos más tarde. Ahora tengo que volver con mis invitados. Cuando ella se marchó, Theobald se detuvo ante el cuadro del Renacimiento, contemplando pensativo el jeroglífico rojo que flotaba sobre el caos de formas abstractas. Un símbolo de la nueva vida que surge de las cenizas de lo viejo, que bien describía el camino de su hija.